Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de que alias Fito se niegue a aceptar el proceso de extradición? ¿Cómo están todos? Muy buenos días a todos los oyentes. En efecto, esta primera audiencia que viene o hubiera podido venir precedida quizás de una orden de localización, una orden de captura que hoy en día ya es irrelevante por cuanto él efectivamente fue recapturado y esto ha evitado hasta cierto punto ordenar por parte de la Corte Nacional su ubicación. Establece con claridad esta primera posibilidad que es básicamente que una vez recopilado la información que ha sido enviada por el Estado requirente, en este caso los Estados Unidos, y puesto en conocimiento no solamente de Adolfo Macías Villamar a través de una comunicación directa, sino a través de los abogados defensores de él, en el conocimiento del cumplimiento de todos los requisitos en apariencias formales, la Corte Nacional, en este caso el presidente, va a consultar si efectivamente él se está dispuesto o no a acogerse a este procedimiento de extradición, que no tiene nada que ver con aceptar una responsabilidad, con aceptar una culpa, sino más bien únicamente si él desea o no ser entregado. Y ahí sí vale la posibilidad. La primera de ellas es que, contrario a lo que muchos de nosotros pensamos, él diga, bueno, sí, acepto y me quiero ir, versus la oposición de ser entregado, ser requerido, que en este caso, pues vale la pena que él tiene que tocarse, obviamente, en esta audiencia y su defensa privada o pública, si fuera del caso, va a tener que justificar cuáles son las razones de peso que lo llevan a oponerse o considerar que la extradición no es posible o no es viable o no debe ser concedida. Ahora, si él dice que no quiere ser extraditado, ¿significa que no se va o significa que se retrasa el proceso o significa que esto entra a una discusión judicial para tener una determinación final? Y es que no basta solamente con que él se oponga, porque además la oposición va a tener que estar fundamentada en alguna circunstancia que realmente impida la extradición, como por ejemplo el hecho de que si él considere que la causa está prescrita o considere que los hechos por los cuales está siendo requerido en los Estados Unidos ya han sido juzgados en el Ecuador, o pudiera considerar que la pena que se propone por parte del Estado requirente es una pena infamante, es una pena que es contraria a la legislación ecuatoriana, o quizás o eventualmente también el hecho pudiera ser válido, que él diga, bueno, yo no tengo objeción en ser entregado o ser juzgado en los Estados Unidos, pero una vez que yo cumpla mi pena o cumpla los procesos judiciales que tengo acá. Es decir, hay muchísimas variables que evidentemente abren la posibilidad real de que él apele, en este caso, a la posición o a la concesión de la extradición, y con ello yo no diría que se retrase, porque al final de cuentas, y sí recordémoslo, la Corte Nacional va a tomar una decisión. La Corte Nacional va a aceptar o negar el pedido del Estado requirente, que en este caso es los Estados Unidos. Y la decisión soberana que tome, pues evidentemente, si es conceder la extradición, pues notificará al presidente de la República quien tendrá la última palabra con respecto a entregar o no a un nacional. Pero si dice no, no vamos a entregar a Fito, pues también es una decisión soberana que tendrá que ser respetada por el Estado requirente. Si, situación, por ejemplo, que la estamos viendo con el caso de la extradición activa, en el caso del líder de los Tiguerones, que está en España, y que si bien es cierto, hay ya una predisposición a entregarlo, el Estado requerido ha puesto condiciones al Ecuador y le ha dicho, bueno, si tú no me cumples estas condiciones, yo simplemente no te lo entrego. Porque la extradición precisamente no es un proceso punitivo, no es una determinación de responsabilidad, sino simplemente un te entrego o no te entrego, nada más. Doctora, buenos días. Ahora, tomando el escenario posible de que alias Fito se niegue a ser extraditado, ¿ahí qué procede y también cuánto tiempo podría tomar una posible extradición si es que se llega a dar? Los términos de apelación nos hablan de 3 días, por ejemplo. Nosotros entendemos, quienes todos los días hacemos de alguna u otra manera práctica procesal, que los términos regularmente no se cumplen. Hablamos de 3 días, de 10 días en ciertos casos, pero eso casi nunca se cumple. Creo yo que la presión, uno, mediática, la presión diplomática, ha hecho que a este caso se le dé una prioridad
inusual, digamos, que no es común en la mayor parte de los procesos, que pudiera hacer que los términos efectivamente y los plazos que establece la ley pues se cumplan efectivamente. Sin embargo, al final de cuentas, no es que porque yo me niego, entonces no me van a enviar. Hay otros análisis que tiene que hacer la Corte Nacional y que son válidos, sobre todo en un contexto de soberanía jurisdiccional y penal, porque la Corte sí va a tener que pronunciarse. Ok, te entrego cuando cumplas las penas, te entrego cuando termines de pagar los crímenes que cometiste en el Ecuador y entonces sí concedo el asilo, pero difiero la entrega hasta que cumplas la totalidad de la pena, versus también la posibilidad real de te entrego solamente para ser juzgado y tú, Estado requirente, te obligas a entregármelo o devolvérmelo cuando lo termines de juzgar, no cumple la pena ya, sino que viene y se abre como un espacio de suspensión. Entonces, ¿qué va a pasar con los procesos judiciales acá en el Ecuador? Por ejemplo, en 2 semanas él tiene un proceso de llamamiento a juicio, una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por delincuencia organizada, proceso quedará suspendido. También quedará suspendido el cumplimiento de la pena que él está en este momento ejecutándose y que más o menos, de acuerdo al cálculo que yo he revisado en el sistema Sayer, todavía le faltarían unos 15 años. Es decir, todo eso va a emitir, va a ser necesario que la Corte Nacional emita un pronunciamiento. ¿Lo va a entregar solo para ser juzgado o lo va a entregar una vez que cumpla la pena y lo va a entregar una vez que cumpla con los procesos? Aunque Ahora, esos procesos impondrían prácticamente unos 20 años de diferimiento. o sea, él no podría ser extraditado en 20 años si es que se decide que cumplan las penas aquí, las que tiene previstas. Correcto, Ahora, correcto. eso se va a hablar en la audiencia de hoy. La audiencia es a las 3 de la tarde. O la audiencia es más rápida, es solamente para decirle que está un proceso de extradición iniciado porque ha pedido Estados Unidos, si lo acepta o no lo acepta. ¿Es así de sencilla o tiene más aditamentos de esta audiencia? Recordemos que en primera instancia todo parte de la voluntad o no de ser entregado. Porque si él dice, no me opongo, renuncio a mi derecho y he recibido, y aquí viene un tema importante, ¿no? He recibido asesoría letrada en la que se me aconseja someterme al procedimiento de extradición, no presentar oposición, aceptar ser entregado a los Estados Unidos y responder ante la justicia de los Estados Unidos por los crímenes cometidos de acuerdo a los cargos que le han formulado, pues eso vuelve al procedimiento extremadamente expedito. Entonces, por ejemplo, en ese escenario la Corte no va a decir, no, no lo voy a entregar porque considero que no debería ser entregado, más bien Pero esa es debería la primera únicamente pregunta pronunciarse que te sobre la hace entrega él. diferida. Exacto. Pero si él dice, no deseo, me opongo firmemente, ahí ya viene la otra circunstancia real, que es que en 3 días la Corte Nacional tenga que emitir un pronunciamiento en base a la revisión de los argumentos que ha esgrimido el Estado requirente y que constan en los canales diplomáticos versus los argumentos que ha expuesto la defensa, por qué razón cree que no debería ser extraditado. Con respecto a ese segundo escenario, él todavía tiene la posibilidad de apelar y la apelación la van a conocer otros jueces de la Sala Nacional, en este caso de la Sala Penal. Doctora, estamos hablando con Mónica Luzarraga, abogada, sobre la extradición de Fito y la audiencia que se va a realizar hoy. Eh, este hito de la extradición o de la posibilidad de la extradición de Fito se puede gracias a la consulta popular. Sin consulta popular, me refiero a la pregunta sobre la extradición que planteó el presidente Novoa, no se podía ni siquiera hablar de este tema, aunque tengamos un acuerdo de extradición con los Estados Unidos. Es correcto, porque nosotros, a partir de la vigencia del resultado, sobre todo de la consulta popular del año pasado, es que se reforma, y esto no materialmente, porque hasta el día de hoy no se codifica adecuadamente el resultado de la consulta en la ley de extradición, pero sí se reforma el artículo 79 de la Constitución de la República, en el cual ya no solamente se permite la extradición activa, sino también la extradición pasiva. Esta extradición pasiva que tiene que ser vista como el Estado siendo requerido para entregar a sus nacionales. En razón de ese artículo 79 que lo evitaba, lo impedía, porque nosotros no concebíamos la extradición pasiva, no entregábamos ecuatorianos para ser juzgados, no se podía dar paso a ningún tipo de pedido de extradición porque teníamos un ordenamiento constitucional que lo impedía.
A la suerte de ese pronunciamiento popular que se dio en abril del año pasado, pues sí se abrió la posibilidad real de ahora sí entregar ciudadanos ecuatorianos para ser juzgados por crímenes cometidos en otros estados. Considerando, y esto sí es necesario decirlo, que pese a que ha pasado más de un año desde que que se practicó la consulta, que se obtuvieron los resultados, hasta el día de hoy no existe una codificación material, entendiéndose como la positivización de ese resultado en el texto de la ley de extradición. Así que con la ley de extradición que vamos a hacer todo el procedimiento es con la misma que teníamos y que solo concebía la extradición pasiva. Bueno, importante esto. Para terminar, doctora, digamos que ya se concreta esta extradición. ¿Qué sigue después si es que ya se dispone la extradición? Bueno, ahí empieza ya un proceso de coordinación de tipo administrativa, diplomática con el Estado requirente para validar y ya esto a otros niveles, efectivamente, de ver cuándo y cómo va a ser la entrega formal del requerido hacia su paso o su tránsito hacia los Estados Unidos y su entrega formal en caso de ser aprobada efectivamente. Y esto pues obviamente va a implicar una coordinación de gastos de entregas, etcétera, para que efectivamente él vaya. Y ojo, sí, sí hay que dejarlo sentado porque es importante que la ciudadanía lo sepa, es que no va a llegar a ser condenado, va a llegar a someterse a un proceso judicial recién, en donde formalmente se le van a dar a conocer allá los cargos, va a tener que instrumentar una defensa técnica, va a tener que, por ejemplo, establecer si se declara inocente o culpable de los cargos, de cuáles se considera, cuáles pudiera aceptar, cuáles no pudiera aceptar, y eventualmente también lo que acá en el Ecuador satanizamos y casi que criminalizamos, que es si es posible o no a través de esta extradición y este traslado eventual o hipotético de alias Fito a Estados Unidos, si quizás no se convierte en un cooperador, si quizás no se convierte en una persona relevante que pueda dar información en los Estados Unidos para identificar rutas criminales, para identificar otros posibles participantes, etcétera, que son válidos en el sistema de justicia norteamericano y que evidentemente también pudieran representarle un beneficio, llámese un beneficio de orden material en cuanto a perdonarle quizás una participación o considerar irrelevante condenarlo allá o disminuirle la pena. Son muchos factores que nosotros acá no los contemplamos y que solamente los va a tener que discriminar el Estados Unidos. O eventualmente quedar en libertad en Estados Unidos. Digamos que él va a ser procesado. Por alguna Sí, razón le encuentran inocente y sale de la cárcel. ¿Puede pasar? sí, correcto. O pudiera también ser que presta fianza y no está sometido a privación de libertad. Y ojo con eso, porque es que eso es lo importante. Nosotros no comprendemos que realmente el sistema de justicia norteamericano funciona de otra forma. Tiene un análisis más de costo-beneficio y si les es, por ejemplo, relevante la información que pueda dar Adolfo Macías Villamar para identificar otras cabezas, otros líderes criminales u otros nexos criminales, pues quizás también la posibilidad real de que no cumpla ningún tipo de pena, se convierta en un informante de los Estados Unidos, reciba protección de los Estados Unidos y en razón de esa tranquilidad o de esa seguridad por haberse vuelto informante, pues simplemente no regrese al Ecuador. Ojo también con esa posibilidad, Eso es lo que le iba a porque el preguntar. Estado ecuatoriano no le va a garantizar ni la vida ni la integridad. De hecho, ya no se la puede garantizar a nadie Eso, en el centro carcelario. eso le iba a preguntar justamente, pero me ganó la pregunta y me respondió antes de hacerla. Así que me queda claro. Gracias por ese punto de vista importante que nos ha dado usted hoy. Muchísimas gracias a ustedes.